Estás enfrentando la muerte de un hijo o una hija, o de varios, y sueñas con ellos. ¿Te has preguntado si son fruto de tu mente o son fruto de algo más? ¿Te has preguntado si son reales? Nosotros también nos preguntamos si lo que soñábamos era real o no lo era. Hoy, sin dudarlo, creo que son reales, son conexiones divinas, son conexiones con el mismo cielo donde ellos están. En esta ocasión, en Abrazos de Esperanzas, compartimos sueños que hemos vivido con nuestros amados hijos y lo hacemos a través de los mensajes que nos han enviado compañeras de la comunidad de Abrazos de Esperanzas que muy cariñosamente nos los comparten para que vivamos con ellas esos sueños. Empezamos con Angelita, que nos dice qué son esos sueños. ¿Pero qué son los sueños? Para mí, los sueños son las visitas que hace mi hija. Cuando vienen fechas especiales, esos sueños vienen, aunque yo no los pida. Cuando vienen a reconfortarme, a decirme que ella está bien. Cuando vienen como un sueño que tuve en que ella apareció y me dijo, te amo, mamá, y desapareció. Esas visitas que hacen nuestros hijos nos llenan el alma. Hola, soy Ángela, mamá de Tatiana. Ella partió de este plano hace casi 6 años y sueño mucho con ella. Sueño en esas fechas especiales. La primera vez, para los que viven en Costa Rica, ella caminaba en Avenida 10 por un lugar muy icónico que se llama La Castellana. Ella iba, pero no me veía, no me reconoció y siguió caminando. Eso fue muy al inicio de su partida. Y cerca de su cumpleaños, una amiga soñó con ella y estaban tomando café y me dijo, Tati se veía tan feliz, tan contenta. Esa fue la primera vez que yo supe que mi hija estaba bien. En mi segundo sueño estábamos como en una oficina y estaba mi abuela materna y Tati estaba en sus regazos, pero estaban jugando como niñas. Esa era una Tati niña, porque Tati tenía 35 años cuando ella partió, pero esa era una Tati niña brincando, riendo, feliz, su cara iluminada, sus ojitos chispeantes. ¿Qué más prueba yo necesitaba de que ella estaba feliz y estaba también con mi abuela? Ese fue un sueño muy hermoso, muy vívido. Uno de los últimos sueños, porque en 6 años, pues alguno ya tal vez no recordaré, ella estaba en un sofá. Eso fue cerca del cumpleaños de Sebastián, su hijo más pequeño. Ella estaba en un sofá, era de meses y estaba muertita. Y yo empecé a tocarle la cabecita, pero era un amor tan grande. Y yo había escuchado que en la morgue a los cuerpos les hablan a veces para que ellos los puedan acomodar. Y responden. Entonces yo quería hacer lo mismo, ¿verdad? Empezarte a acomodar. Y despertaste y estabas viva. Y lo sorprendente era esa sensación de amor que yo sentía. Qué sentimiento más puro, qué hermosa sensación. Di gracias por tenerte, aunque fuera en espíritu, pero te tengo. Muchos sueños han habido y sé que lo seguirán haciendo. Yo me siento bendecida por esa conexión, porque sé que ella está ahí y que ella sabe que yo estoy aquí, que la amo. Gracias, hija, por venir a mí en tus sueños. Gracias. Angelita tiene mucha razón por esa conexión que no se acaba, que no se la lleva el hecho de que ellos hayan partido. Ahora acompañaremos a Magda, que nos comparte su sueño, es el más hermoso. Y antes de empezar con ella, quiero decirle, si aún no ha llegado tu sueño, llegará. Y hay que abrirse porque nuestros hijos se las ingenian, ya sea para darnos un sueño o para, a través de otros, decirles hola mamá, hola papá. Hola, mi nombre es Magda, soy mamá de Gustav Johann. Él trascendió a la luz un 29 de enero del 2017 y pues bueno, a mí me gustaría compartirles un sueño súper hermoso. Él me ha regalado varios sueños hasta la fecha y lo empecé a soñar desde el segundo día que él trascendió, pero uno de los sueños que más tengo presentes son varios, pero uno de ellos es este, que me gustaría compartirles. Fue el 4 de marzo del 2017 y lo soñé así. Es el sueño más hermoso que he tenido hasta hoy con mi niño. Este sueño no era un sueño, sino una realidad. Más adelante supe que eran sueños vívidos. Me vi con Johann y una tía que solo observaba y asentía lo que yo le informaba a Johann. Mi niño vestía
su suéter color crema que utilizaba para dormir y una playera azul. Estábamos en el comedor, como desayunando. De repente me daba cuenta de que Johan estaba conmigo y era como haber despertado de una pesadilla a una vida real. Fue decir, gracias, Dios mío, porque Johan está conmigo y está vivo, vivo. Fue hablar con él y decirle, de alguna forma, lo que había acontecido. Pero él no podía creer lo que yo le decía. Le dije, ¿tienes tarea pendiente? Me dijo, sí, mamá, tengo pendientes terminar unos trabajos. Y yo le dije firmemente, pues no te preocupes por terminarlos. Yo te prefiero vivo a que te desveles y te enfermes por terminar. No quiero verte muerto por terminar tus trabajos. Y él se me quedó viendo como diciendo, ay, no exageres, mamá. Y le contaba, ¿no te acuerdas de todo lo que sucedió? ¿No escuchabas cómo lloraban por ti? No, no me acuerdo de nada, pero sí escuchaba a lo lejos que lloraban y pensé que era por ti, mamá, me contestó. Y yo le dije, no, hijo, era por ti. Pero yo me sentía muy contenta y animosa porque al fin podía contarle a mi hijo todo lo que había sucedido. Pero él estaba bien, estaba vivo, estaba conmigo. Fuimos a su recámara. Quería de alguna forma demostrarle que lo que le decía era verdad, porque él no se acordaba de nada. Le comenté que ya había tirado algunas cosas y él me dijo, ay, nada más no estoy y tiras mis cosas. Y quise rectificar. No, hijo, ¿cómo crees? Me refiero a algunas cosas que ya no servían. Pero ven, vamos a tu recámara para que veas que todo sigue igual. Él se sentó del lado de su cabecera y veía yo a mi tía y creo que yo también estábamos sentadas en la cama. Me acordé de la sonda de que tenía mi hijo en su boca y le pregunté, a propósito, ¿no te duele esta parte? Señalándole la garganta. Y él me decía, sí, creo que sí, un poquito. Y era mencionarle cómo había estado en el hospital. Al fin y al cabo, él estaba vivo conmigo y esa era mi realidad. Era como contarle una anécdota de la cual él no recordaba nada, pero que había salido victorioso. Fue como lo había imaginado, creer que todo iba a pasar y que cuando estuviera sano y salvo, le iba a narrar todo lo sucedido. Le decía, ¿no recuerdas cómo estabas en la camilla? No, contestaba, y le narraba la situación por la que pasó, que tenía sondas, etcétera. Ahora me sentía, no sé, era pensar y hacer era como pensar, y ahora cómo les digo a todos que mi niño está vivo, era algo maravilloso y hermoso que quería guardar el mayor tiempo posible. Le pregunté, ¿no has entrado en tu Face, verdad? Y me contestó, no, mamá. Pues ni te metas por el momento porque todos lo van a saber. Quiero darles la noticia poco a poco. Y estaba pensando a quién decirle primero. Y era comentar con él, todos piensan que estás muerto, pero no es así. Gracias a Dios que todo lo del ataúd, etcétera, fue una pesadilla, pero que nuestra realidad es que estás vivo. Y me pensaba, ahora sí voy a cuidar y atender mejor a mi hijo, ahora que tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Desperté de este sueño, me di cuenta de que era algo tan real, pero que mi otra realidad estaba frente a mí. Aún así estaba contenta, mi corazón estaba tranquilo, pues de alguna forma mi hijo estuvo en contacto conmigo. Ahora sí lo vi bien, tranquilo, contento de estar conmigo conversando. Creo que quizá él también necesitaba esa información. No lo sé, fue mi pensar. Pero yo le informé porque pensé y creí que ella estaba de nuevo conmigo en esta vida y que todo lo que había pasado era increíble, pero que, en fin, era una anécdota. Y pues hasta aquí uno de mis sueños. Gracias por permitirme compartirles. Cada sueño tiene su propio significado y todo lo que aparece en el sueño tiene símbolos, tiene lenguaje, los colores, los aromas, el sonido, quién los acompañaba. Hay que detenerse, ver nuevamente en profundidad aquel sueño, dejar que ese sueño nos abrace. Ahora, desde Chile, Marisol nos regala su relato. Hola, buenos días. Mi nombre es Marisol.
Soy de Chile, de una linda comuna que es muy bella, es muy pequeñita y se llama Quintero. En ese lugar cumplo la labor de llevar un grupo Renacer, donde ya somos 46 mamitas que nos reunimos los tercer sábados de cada mes. Mi historia con mi hija Camila, soy mamá de Camila, mi hija Celestial, y tengo mi hijo Humberto, que es mi hijo terrenal, que está en este lado del camino, que me acompaña. Bueno, pasó el tiempo y yo de verdad que la ansiedad y, y de, y de saber cómo ella estaba y esas ganas de soñar, de verdad que había un bloque que yo no podía traspasar. Yo creo que la misma ansiedad de querer, de forzarme a un sueño, no me dejaba, no me dejaba tenerlo. Y eso me causaba mucha impotencia, me daba rabia, porque yo decía, ¿por qué? Yo creo que mi hija está enojada conmigo, porque yo no luché más por ella, por eso que no se me presenta, por eso que no la puedo verla. Eh, Pasó casi un año más o menos en esta lucha de querer soñar y forzar mi sueño y no se podía. Un día me quedé solita en casa. Mi marido por primera vez salía y salía con un hermano, le gustaba mucho la caza y pesca y ese día él fue con su hermano porque de verdad estaba igual conmigo, sosteniéndome, qué sé yo, y ese día él fue y yo le dije que fuera, que yo iba a estar muy bien y que fuera. Nosotros nos quedamos con la perrita regalona de mi hija, una poodle. Alondra se llamaba. Digo se llamaba porque hace un año que ella partió también al encuentro con su ama. La Alondrita ese día nos fuimos a acostar y la Alondra andaba inquieta, su perrita Alondra andaba muy inquieta. Y vine yo y me la llevé a mi pieza y le puse la camita al lado mío y nos acostamos. Cuando pasaron una media hora, la perrita estaba, como les dije antes, inquieta, estaba rara, qué sé yo, y ella arrastró su cama y quiso que le abriera la puerta. Y sacó su cama, con el hociquito sacó su cama de mi pieza. Y yo le dije, Alondrita, ¿te quieres salir? Hablaba yo con ella, le preguntaba y bueno, le abrí la puerta y le dejé su cama en la pieza de mi hija. Ella le gustaba estar ahí y no quiso, ella quiso quedarse en el pasillo. Y ahí le dejé la cama y yo de verdad que me fui a acostar y dije, qué raro que ella no quiera estar acá, qué sé yo. Y pasó una media hora más o menos y voy a ver a la perrita y la perrita estaba revolcándose en el piso, hacía señas de que ella estaba jugando, se ponía de guatita para que, eso que a ella le gusta mucho ponerse de guatita para que uno le rasque su guatita y ellas se sienten como tranquilas, como que quedan como relajadas y qué sé yo. Y yo la vi en esa posición. Y yo le dije, Alondrita, ¿qué pasa? Y yo muy porque no había nadie y ella estaba en la posición de relajo, que le gustaba mucho que le rascaran su guatita. Y vengo yo y le digo, debe ser tu Cami que te vino a ver y por eso que no quiere estar conmigo. Quizás mi hija no quiere estar conmigo, no que me quiere ver y quiere estar solamente contigo. Y la dejé porque ella estaba como muy plácida y se veía tan bien. Entonces yo vine y con mucha pena me regresé a mi dormitorio y cerré la puerta y dije las voy a dejar sola porque mi hija quiere estar con su perrita. Me volví a mi cama y me quedo dormida porque yo creo que me quedé dormida y de repente ella me siento que pone la rodilla en la orilla de mi cama y esta cama se hunde y siento que pasan por encima mío y me abren la cama, se acuesta conmigo y siento el abrazo de mi hija. Siento el abrazo de mi hija y yo estaba así como emocionada, me corrían las lágrimas, agradecida porque no era tan solo a su perrita la que quería ver, si también me fue a visitar. Para mí fue muy emocionante y me di vuelta muy despacito me di vuelta para poder verla, para poder ver su cara, para poder preguntarle, para hablarle. Cuando me voy girando para poder verla, eh,
La veo frente a mí, acostada en mi cama y con su manita abrazándome. Lo primero que le miro fue su rostro. Era un rostro radiante, bello, hermoso. Y su pelo largo, su pelo lindo, luminoso como lo tenía. Eh, yo la miraba y ella me miraba a mí y esbozaba una sonrisa, no me hablaba nada, 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 pero yo quería hablarle, yo quería preguntarle, yo quería decirle cosas, yo quería que ella me dijera cómo estaba y, y yo la contemplaba su belleza, su rostro luminoso y yo en una parte quise y le decía, hija, quiero que me digas cómo estás. ¿Cómo estás en ese lugar? ¿Me perdonaste? ¿Por qué no hice más por ti? ¿Por qué no luché más por ti? Y ella solamente me miró, sonrió y me abrazó y hasta ahí llegó el sueño. Yo creo que con su sonrisa, con su rostro luminoso, con su pelo radiante, me respondió todo lo que yo quería saber sin hablar una sola palabra. Después de eso, la perrita golpeó mi puerta y volvió a entrar con su cama. Yo creo que era una conexión primero con ella. Ella la presentía mucho antes que yo. Y de verdad que le abrí la puerta y abracé tanto a la perrita a la Alondra, que le di tantas las gracias. Y fue una instancia muy bonita para mí, muy sanadora. Vi a mi hija con su pelo largo. No me sentí culpable y le agradecí un montón que me haya venido a visitar. Después de un año de tanto buscar un sueño, me vino a visitar. Después de ese sueño tuve otros muy bellos y desde ese día que yo tengo una conexión extraordinaria con mi hija. Nos podemos comunicar de diferentes maneras. Yo solamente le hablo y ella me pone a las personas por delante. Eso me hizo impulsar a abrir el grupo Renacer Quintero, donde estoy hace 5 años. Mi hija trascendió hace 9 y aquí estoy, ya no preguntándome el por qué, sino el para qué. Muchas gracias por la atención y les mando un cariñoso saludo desde Chile, de la comuna de Quintero. Mi nombre es Marisol y soy mamá de Camila. Un abrazo gigante. Esto de soñar es comunicarnos con ellos. Y algunos padres, algunas madres les dicen, ya no quiero más sueños. Algunos les piden desesperadamente un sueño. Pero en el camino he aprendido que no somos nosotros los que determinamos qué sucede. Realmente son nuestros hijos los que determinan si vienen o no vienen sueños y por medio de quién vienen. Así es que entre más en balance estamos, es más posible que tengamos comunicación, porque muchas de las comunicaciones no las tenemos porque no estamos en balance. Hola a todos, mi nombre es Sol Rivera, yo soy de México, soy la mamá de Casey. Mi hija trascendió hace 2 años, fue en julio 13 de 2021 y pues quisiera el día de hoy compartir con ustedes la experiencia de los sueños que yo he tenido con mi hija a partir de que ella ya no está conmigo físicamente. Yo quisiera mencionar que algo que mi hija sabía, porque pues yo lo compartía con mis hijos, que cuando mi padre falleció, cuando yo tenía 16 años, que yo soñaba constantemente con él y pues que para mí se me había hecho como esa costumbre de evocarlo y soñar con él, pero que siempre era muy triste al día siguiente darme cuenta de que solo había sido eso, un sueño. Cuando me sucede esto con mi hija, yo recuerdo que yo hice un trato con ella y le pedí que no quería soñar con ella, porque no iba a poder yo tolerar todos los días despertar y darme cuenta de que solamente era un sueño lo que había vivido como yo lo había sentido con mi padre. En nada se compara en realidad y no es que quiera minimizar ningún tipo de duelo, pero en este caso no podía sobrellevar la situación de la pérdida de mi hija. Sin embargo, recuerdo que las primeras semanas no soñé con ella, como en esta pequeña narración, pues estamos platicando sobre los sueños. Aún así quiero comentar que tuve muchas manifestaciones como quiera de su presencia, pero en sueños
No, yo me mudé de casa justo cuando sucedió toda esta situación. Fue una mudanza que estábamos realizando a una casa que había adquirido y pues no pude estar en esa casa y decidí mudarme a regresar a otro municipio que estaba viviendo porque pues no podía tolerar el estar en la casa donde habíamos estado en nuestros últimos momentos con ella. Y al regresar en una casa que renté, coloqué la foto de mi hija en una habitación en la parte de abajo de 2 pisos, porque por alguna razón yo sentía mucha incertidumbre al ver la fotografía de ella. No podía como hacer esa relación de que ella ya no estaba y verla en la foto. Cuando estaba durmiendo, en una recámara muy grande que era la que me tocaba a mí, pues todos iban y dormían conmigo, mi mamá, mi hija, mi nieta, todos se iban y dormían ahí en esa recámara para estar acompañados. Recuerdo muy bien que desperté un día y al despertar claramente vi a mi hija dormida a un lado de mí. La observé y yo no podía reaccionar si era mi hija Casey o si era una de mis otras hijas, porque yo decía, es que estoy alucinando. Pero ella estaba acostada al lado mío y se veía tan tranquila, era en la madrugada y veía todo como muy lleno de luz. Y ella por un lado. Decidí disfrutar el momento y tocar su pelo, acariciarle su pelo y acostarme con ella. Hay que seguir durmiendo. Ya después, cuando desperté al día siguiente, pues ya estaba todo en movimiento. No al día siguiente, sino enseguida, mejor dicho. Y estabas todos en movimiento. No quise preguntar en realidad, alguna de ustedes son las que se vinieron a acostar conmigo, etcétera. En ese momento, hoy yo sé que sí era mi hija. Hoy ya lo entiendo, que ha pasado el tiempo y que comprendo cosas. Aún así, seguí sin soñar a mi hija. Escuchaba a muchos de mis familiares que la habían soñado, que les había, no sé, estado en sus sueños, conviviendo, que la veían como siempre, etcétera. Mi hija fallece en julio, como comenté anteriormente, y no fue sino hasta noviembre. Mi hija cumpleaños en noviembre 21, cuando antes de esa fecha vuelvo a tener un sueño. Pero en ese sueño yo me recuerdo que yo me veía en un parque y en ese parque había niños y pues en este caso yo me acercaba a verlos, a estarlos, cómo se divertían, cómo eran felices, pero de pronto una pequeña llamó mi atención y al acercarme la veo y pensé que era mi nieta porque la veía muy parecida a mi nieta. Yo decía, es Isabela, pero me acercaba a ella y cuando me acerqué me di cuenta de que no, que era mi Casey cuando era pequeña. La vi cuando tenía como unos 4 o 5 años, más o menos, con su chonguito, riéndose y volteándose y muy feliz que estaba. Y a mí me dio mucho gozo y en eso pues desperté. Después me quedé pensando, o sea, mi hija se me manifestó en mi sueño, pero como una niña, y entonces sentí mucha alegría. Cada que tengo esos sueños siento mucha alegría. Nunca hablamos, solo la veo sonriendo. Es algo que me da mucha tranquilidad y gozo. Después de ahí seguí pensando y siempre platico con ella y le dije, hija, yo quiero sentirte, yo quiero saber que estás bien. Ya no me importa saber al día siguiente de que es un sueño, porque yo sé que tú estás conmigo y sé que estoy trabajando en la parte de no querer saber o no querer como que tú tienes que estar aquí físicamente. Le dije, permíteme por favor soñar contigo, quiero soñar contigo. Pasa un tiempo, todo esto que yo he ido soñando no ha sido como seguido, estamos hablando de este camino de 2 años y me sucedió que soñé con ella. Fue un sueño tan maravilloso que tuve, donde yo entraba en una casa muy grande, con mucha luz, había un jardín, lo que sí recuerdo son muchos tonos verdes claros y mucha luz. Y cuando en eso voy viendo, había un patio hermoso con un jardín. Y cuando los voy viendo, porque vi a mi hija de la mano con mi nieta Isabela y con su pareja, Guadalupe, que estaban en el jardín jugando muy felices. Y ella volteaba y me veía y sonreía, como siempre con esa maravillosa sonrisa que mi niña siempre tuvo aquí. Y volteó y la vi. Traía como un suéter color verde, su
un pantalón de mezclilla y simplemente me veía muy feliz. Y yo también fui muy feliz porque creo realmente que en su evolución, en su nueva etapa en su vida, en su evolución, yo creo que ella vive todavía eso con su pequeña familia que ella amaba tanto. Ese fue el último sueño que tuve con ella, que me hizo muy, muy feliz. Y pues manifestaciones siempre se han presentado, pero sueños son los que he tenido que me han dejado pues un gran gozo en mi corazón, porque de alguna forma yo sé que ella está muy feliz. Un abrazo a todos y espero que estas experiencias que nosotros compartimos les sean de mucha esperanza para los que inician en este camino, que para mí es un camino de aprendizaje. Saludos y bendiciones. Finalizamos este recorrido por sueños de hijos que han partido con los de Isa, que como ella nos dice, no precisamente ella los ha tenido, pero tiene en el corazón que quienes le ha entregado sueños de su hijo son de parte de él. Hola amigos, soy Isa, la mamá de Tomás y también de Damián, que está acá con nosotros. Y les quería compartir sobre los sueños, que los sueños, aunque no lo crean, son una parte importante en nuestra vida. Pero no solamente los sueños que tengamos nosotros, los sueños que tienen otros. Y esto lo digo porque en realidad yo con Tomás no he soñado tanto, pero sí personas muy queridas han soñado con él y me han transmitido sus sueños. Incluso en las reuniones que tenemos, yo soy del grupo Mariposas y tenemos un grupo donde hacemos reuniones por Zoom, se llama Renacer Internacional. Algunas veces nos cuentan los sueños, o a veces papás o mamás nos escriben o nos contactan por WhatsApp y también nos comparten sus sueños. Y para mí eso también es como una parte de Tomás que se comunica a través de ellos. Bueno, como les comentaba, yo la verdad es que he tenido pocos sueños. Los sueños generalmente que he tenido son de Tomás siendo pequeño, y Tomás partió cuando tenía 22 años. Entonces me costó mucho tiempo descifrar eso, por qué tenían que ser cuando él era pequeño, hasta que eventualmente comprendí que en realidad cuando ellos son pequeños, cuando ellos son niños, cuando ellos dependen mucho de nosotros, es cuando de alguna manera estamos más, por así decirlo, más unidos, hay una dependencia mayor de nosotros con ellos y de ellos con nosotros. En esos sueños, cuando él es niño, él me muestra cosas muy lindas que hacen los niños, que hizo él, o cosas que le quedaron grabadas en él. Y es por eso también que hoy en día a mí los niños me entusiasman demasiado, porque pienso, todo lo que les dejamos a ellos es como su tesoro para el futuro. Con Tomás de adulto he tenido dos sueños que han sido muy importantes. El primero que tuve fue después de largo tiempo, o lo que a mí me pareció un largo tiempo, porque muchas personas contaban de sus sueños y yo ahí miraba como que, mira, yo nada, que seguramente les debe pasar a ustedes. Pero creo que él, ese sueño primero en el que él me vino a visitar, porque fue muy vívido, fue muy presente, es porque me vio a mí seguramente más tranquila, más receptiva, más abierta. Bueno, en ese sueño que él estaba a los pies de mi cama, entonces él me dice, vieja, mira, entiende una cosa, o te quiero contar algo. Yo me tuve que ir, yo te acompañé muchos años, yo me iba a ir mucho antes, pero te seguí acompañando muchos años porque tú no estabas lista para verme partir. Tú no eras lo suficientemente fuerte o no entendías seguramente muchas cosas, y entonces te acompañé, te expliqué, te mostré,
muchas cosas. Y bueno, llegó un momento que ya te vi lista y bueno, tuve que partir, pero yo sigo, ya te lo expliqué muchas veces, que sigo siempre a tu lado. Porque durante su vida él siempre me hablaba de la muerte, sobre todo en el último tiempo, y él me decía que las personas que partían antes se seguían comunicando. Yo, como era media lesa o no entendía mucho, yo pensaba bueno, había que usar a otras personas, que una especie de hacer espiritismo, tener mediums, cosas así. Y no, después me fui dando cuenta que las formas de comunicarnos son a través de las mariposas, los colibríes, lo que dicen otras personas, las canciones. Un mundo impresionante. Incluso es como que a veces uno sintiera que te están hablando. Y entonces es como, al principio es muy extraño porque uno entre tantas cosas nuevas que tiene que aprender es como, oh, qué raro, estaré alucinando. No, no estoy alucinando. Es que realmente esos pensamientos que estoy teniendo son una forma de comunicarme con él. Y son una forma muy bonita y muy aclaradora, porque en el fondo lo que me pregunto y yo misma me lo respondo, supuestamente, es en el fondo, yo me lo pregunto y tú me estás dando la respuesta, una cosa así. Bueno, ese fue mi primer sueño. El otro sueño que fue después, no me acuerdo cuánto tiempo después, era que nos encontrábamos en un tumulto. Me acuerdo que en un tumulto nos encontrábamos y yo lo veía y, Tomás, pero qué lindo, y yo lo único que pensaba era dónde estábamos, cuál era la calle, dónde para poder encontrarnos. Y entonces le decía, Tomás, pero Tomás, sí, yo vengo siempre para acá, yo estoy en todas partes, sí, estamos aquí. Y yo en vez de disfrutar ese momento, porque lo digo francamente, no sé si lo disfruté tanto, porque lo único que me preocupaba era cómo descifrar el lugar donde él estaba y cómo poder llegar a ese lugar. Entonces, al día siguiente, aunque fue bonito, porque fue lindo estar juntos, fue muy emotivo y todo, al día siguiente yo llamé a una amiga que también ha perdido a su hijita y que su hijita a mí me ha enseñado, no sé, una enciclopedia, porque mi amiga, su hija, fue siempre discapacitada, nunca habló, nunca dijo nada. Entonces ellas se tuvieron que comunicar como no me comunico yo ahora con Tomás. Entonces a través de ella yo aprendí muchas cosas. Nadia y Tomás juegan juntos en el paraíso. Siempre nos decimos nosotros con Mirta, mi amiga. Y entonces ella, yo la llamé muy afligida, porque realmente me quedé muy afligida. Y ella me dijo, mira, lo que Tomás te está diciendo es que está contigo en todas partes. Y cuando me calmé, porque claro, realmente me emocionó mucho. Cuando me calmé y cuando lo vi y cuando lo integré a mi vida, me encantó, realmente me encantó. Me encantó. Y entonces a partir de ese momento también dije, bueno, ya sé, Tomás, que estás muy bien, que estás muy feliz, que ya me has dado demasiadas señales, me las das todo el tiempo, porque es algo muy impresionante. Entonces me quedo tranquila y como estás a mi lado y como sigues siendo dentro de mí y siendo parte y muy importante de mi vida, puedo estar en paz, puedo estar contigo de la misma manera que puedo estar con personas que quiero mucho y que también viven lejos. Hoy en día ya serías mucho más grande, más adulto, tendrías tu vida, tendrías seguramente tu propia familia, tus propias cosas y bueno, en nuestro rol de padres también a nuestros hijos los tenemos que dejar crecer. Les acompaño
con un pequeño videíto donde Tomás está como mariposa, como picaflor, como entre medio de las flores, para que vean, para que lo vean. Porque creo que una foto mía, no sé, es como cualquier foto. No sé si seré tan agraciada como para estar en primera plana. Prefiero que lo esté él. Bueno, los abrazo con mucho cariño y les deseo que este camino, que algunos llevan más tiempo, otros menos tiempo, seguramente muchos están recién empezando, tenga siempre la esperanza, tenga siempre ese amor infinito, que cada día crece mucho. Crece mucho. Una vez que nos vamos tranquilizando, que vamos teniendo paz, serenidad y vamos encontrándole sentido a esta nueva forma de vivir, se hace muchísimo más llevadero y increíblemente día a día nos regala muchísimas sonrisas. Abrazos al infinito, abrazos para ustedes y gracias a nuestros hijos que nos regalaron esta experiencia de vivir juntos. Con esto terminamos y terminamos con el gran gusto de haber compartido algo que viene del corazón de todas estas madres. A ella les damos las gracias por haber abierto su corazón y entregarlo con cariño. Y a ustedes que nos han acompañado hasta este momento, muchísimas gracias. Esperamos seguirnos viendo aquí en Abrazos de Esperanza, que lo que hacemos lo hacemos por ustedes y por nosotros. Chao.